quiero agradecer a Samir por acompañarnos en esta interesante conversación. No es una entrevista, una clase bíblica, no es una prédica, es simplemente un diálogo. Samir ha estado en contacto con los temas bíblicos y la Biblia desde siempre, ha vivido en un entorno donde se habla de la Biblia y eso Samir ha aprendido a lo largo de su vida. Desde ese cruce de ideas han ido surgiendo preguntas, certezas y Samir ha ido construyendo su marco de pensamiento. A veces preguntas simples, otras veces preguntas complejas que te saquen de lo que ya tú piensas o de lo que ya tú crees, pueden resultar un poco incómodos. En el caso de Samir, él hace preguntas sin ese tipo de temor. Muchas veces nos da miedo hacer preguntas sobre la Biblia por el temor de parecer tonto o de cosas que son obvias en nuestra comunidad de fe. Y eso incomoda a los que ya de alguna manera están adoctrinados. Pero tengo que decirle que estas preguntas son completamente entendibles y nosotros dos hoy no pretendemos responderlo todo, porque no es posible. Y si alguien promete respuesta para todas las cosas, es la principal evidencia de que es falso, porque nadie tiene todas las respuestas. Algunas personas se incomodan con este tipo de contenido y otros esperan que las respuestas quizá sean otras que evidentemente correspondan con las respuestas que ya ustedes también conocen de estos temas. Yo como padre me siento muy orgulloso de Samir por la participación que está teniendo y por el interés que ha puesto en este texto, y además de que esto lo introduce al mundo de la filosofía, al mundo de la política, al mundo de la justicia social. Y esto que van a ver a continuación entre Samir y yo no es un sermón, no es una clase bíblica, es simplemente una conversación entre un padre y un hijo que quisimos documentarla. No es tampoco un debate de ideas, simplemente nosotros compartimos, es un diálogo. Así que le damos la bienvenida en esta plataforma de Cultura Líquida. Hoy vamos a tratar temas de preguntas incómodas que muchas veces no queremos tratar. Entonces, Samir, ¿cómo te sientes hoy? Gracias de nuevo por acompañarnos en el programa. Yo sé que para ti es todo un reto porque no te gusta salir en cámara, pero eres muy colaboradora al programa y a nuestro canal de YouTube de Cultura Líquida. Así, Samir, cuéntame, ¿qué nos tienes para hoy? Preguntas. Yo pienso que sí. ¿Tienes alguna pregunta para iniciar? ¿Por qué la Biblia no intenta demostrar que Dios existe? La Biblia realmente no intenta demostrar que Dios existe, porque sus autores no estaban pensando en si realmente existía o no existía. Ellos daban la idea por sentado, porque estaban preocupados por otras cuestiones. ¿Cómo te cuento? La pregunta de si Dios existe o no existe es una pregunta moderna. Esos debates son un desfile de ego, principalmente de apologetas cristianos contra apologetas ateos, unos de diferentes perspectivas tratando de hablar de algo que la Biblia da por sentado. Es básicamente por eso. La Biblia no parte de dar la respuesta de si Dios existe o no, sino lo que intenta es documentar los miedos y las frustraciones humanas de cómo sobrevivir en esta tierra. La pregunta más importante, más que si Dios existe o no, es cómo podemos nosotros continuar viviendo y subsistiendo como especies sin acabarnos. Y esa es la pregunta que la Biblia intenta responder. No se ocupa de responderle a nadie si Dios existe o no. Ya me dejaste claro que la Biblia solo intenta demostrar que no nos matemos entre todos. La Biblia intenta documentar la forma en cómo nosotros podemos vivir sin matarnos nosotros. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos continuar viviendo sin matar? ¿Por qué nosotros estamos tan obsesionados con probarlo o negarlo? Para serte honestos, amigos, no sé de dónde sale esa obsesión de querer negar o afirmar que Dios existe. No sé realmente. Y si Dios es tan importante, ¿por qué de un momento a otro y desaparece del texto de la Biblia? Muy interesante, sí, es verdad, es recurrente ver. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tú ves que en un momento entra Dios y en otro momento interviene, ¿verdad? Y desaparece. Y deja como que los seres humanos continúen. Es como si Dios se tomara una especie de vacación. Como una duda temporal. Sí. Para siempre. Como una ausencia como ausencia de tiempo en tiempo. Una ausencia temporal de... Sí. Lo que pasa es que imagínate si tú y yo vamos al parque y tú te comportas mal con los adultos que están ahí. Tú y yo estamos en el parque. ¿Quién es el responsable? Tú.
Exacto, entonces yo entiendo que muchas veces la ausencia de Dios en el texto es para mostrar que muchas de las cosas que a nosotros nos suceden es responsabilidad plenamente humana. Como yo lo entiendo, es como para dejarnos en duda. Para dejarte en duda y también para que asumas tu responsabilidad de tu vida. Hay cosas que no van a pasar si tú no lo asumes. Entonces, si Dios siempre está haciendo las cosas que tú tienes que hacer, ¿cuándo tú vas a hacer las cosas que tú tienes que hacer? Yo entiendo que esa ausencia de Dios es para enseñarnos. Un momento de la vida de nosotros y otra vida para la ausencia de Dios. Sí, para que nosotros nos hagamos responsables de nuestras propias acciones. La Biblia es un libro o una colección de libros que no siempre se ponen de acuerdo. Mira, la Biblia muestra la condición humana y las condiciones humanas siempre son contradictorias. Primero, la Biblia como tal no elimina el conflicto, te enseña a vivir dentro del conflicto. Es lo primero que hay que saber. Entonces, que tú encuentres libros conflictuados entre ellos, te habla de la naturaleza del mismo libro. La naturaleza de ese libro es que narra historias humanas y la intervención de Dios en la humanidad. Segundo, Samir, mírame. Esas contradicciones entre un libro y otro demuestra que la fe cristiana principalmente no nació de un sistema cerrado, sino de un sistema abierto en pensamiento. Habían personas que pensaban distinto, pero centrados en el mismo sistema de creencias. Yo cambiaría la palabra conocimiento por una palabra de duda, porque el ser humano está lleno de dudas de Dios. El ser humano sí está lleno de dudas y eso es lo que lo impulsa a conocer más, a explorar más el universo, el mismo planeta que conocemos. Cuando tenemos dudas nos impulsamos, nos lanzamos a explorarlo. Si no tuviéramos duda y solamente tuviéramos certeza, no fuéramos seres humanos, fuéramos dioses. La duda es una característica principal del ser humano. Mi crítica principalmente a los sistemas religiosos es esa cauterización de la duda al ser humano. Es como si la duda fuera un pecado, cuando la duda impulsa a la humanidad a ser mejor. Tu pregunta tenía dos partes. Si es un libro o una colección de libros. Es una colección de libros, pero no un libro cualquiera. Son unos libros que la humanidad ya se puso de acuerdo cuáles son. Por ejemplo, yo no puedo tomar este libro de mercado e instituciones financieras y meterlo dentro del canon bíblico y decir, bueno, ahora la Biblia protestante tiene 67 libros. No, porque ya hay un consenso de cuáles son los libros que conforman ese mega libro. Biblia es un término que se aplica solamente para los libros que ya se decidieron que estén. Son los libros canónicos. Todos los libros, por importante que sean, son libros no canónicos. Como una colección. No forman parte de la colección, exactamente. La voy a decir. Sí, ¿qué pregunta vas a decir, Samir? ¿Por qué creemos que todo lo que dice la Biblia es moralmente correcto? Bueno, no todo el mundo cree eso, pero sí sé de muchísimas personas que piensan que todo lo que dice la Biblia es moralmente correcto. Y eso es por una mala lectura, porque no todo lo que narra la Biblia es un mandato. Es decir, por ejemplo, tú conoces historia en la Biblia que lo que quisiéramos es que ni siquiera esté ahí en el texto. Como Jueces 19. Básicamente, en el libro de Jueces aparecen muchísimas historias que son alarmantes para la humanidad, cosas que son aterradoras. Algunos países han dejado en cuenta que ya no lo quieren, lo prohibieron prácticamente. Porque hay historias que, o sea, nosotros, por ejemplo, nosotros permitimos que ustedes tengan acceso al texto completo, pero porque ustedes tienen una mentalidad crítica. Una persona con baja capacidad lectora lee Jueces 19 y como piensa que todo lo que dice la Biblia es moralmente correcto, pensaría que la forma de actuar del benjamita, ¿verdad?, que fue a buscar a la concubina, es la forma correcta de que un hombre debe actuar frente a una mujer. Pero nosotros sabemos que ese relato no es un mandato de cómo debemos actuar. En la Biblia vemos matanza de niños, matanza de mujeres, matanza de poblaciones enteras. Por ejemplo, la tribu de Benjamín mataron a los niños, hasta los perros los mataron en la calle. Solamente dejaron 600 hombres para que la tribu desapareciera. Algo parecido a lo que está pasando en Gaza. Es una eliminación completa de una población. Y relatos como eso están en la Biblia, y confundir un relato con un mandato es un error humano grandísimo y no es la intención del texto. ¿Te quedó claro, Samir? Sí, pero para que sepas es que te mencionaré otra pregunta sobre Jueces 19.
¿Tú me vas a hacer más preguntas acerca de Jueces 19? Sí, porque Dios guarda silencio. Definitivamente, nosotros cuando leemos la Biblia de manera sistemática vemos constantemente cómo Dios se queda callado en historias muy brutales y eso es alarmante y de hecho cuando uno choca con esa realidad uno dice que ¿por qué? Y creo que esa es básicamente tu pregunta. Cuando tú lees la Biblia tú te das cuenta que el Dios que está en la Biblia no es un Dios que se puede usar como un amuleto para eximir al ser humano de su propia responsabilidad. Contrario a lo que normalmente se vende en las religiones, que decisiones humanas las queremos resolver a través de intervención divina. Entonces el texto bíblico no te muestra un Dios mágico que aparece o desaparece en función del antojo de los humanos. Él aparece cuando Él quiere. Aparece un día sí y un día no. Él aparece cuando Él entiende que debe de aparecer. Cuando va a destruir va a corregir, va a dar un nuevo mandato, órdenes, formas. Lo que yo te dije era que iba a hacer muchas más preguntas sobre Jueces 19. Así es. Y te la voy a decir ahora. ¿Qué nos dice la historia de la concubina de Jueces 19? Esa es una historia compleja, Samir, porque mira, primero nos dice que decisiones individuales pueden tener repercusiones locales y hasta nacionales, que fue lo que justamente pasó en la historia de Jueces 19. Otra cosa que nos dice esa historia es que era cultural que la mujer de ese entonces no tenía ni voz ni voto, no era tratado como un ser humano. Una mujer era un objeto, propiedad de un hombre o de una comunidad. Entonces, eso nos dice esa historia. Esa historia realmente revela lo dañado que estaba la humanidad en ese entonces. Como hablamos en la pregunta anterior, ese relato de Jueces 19 no es un mandato de actuación. Te está relatando una historia, pero no te está diciendo eso es para que lo hagas. Y lo que te está mostrando realmente esa historia es lo que pasa cuando una sociedad se forma sin moralidad. ¿Entiendes? Era otra pregunta y es una pregunta que yo casi no entiendo. Pero inténtalo, no importa. Pero yo casi no lo entiendo y quiero que tú me las expliques. Y es, ¿por qué personas inocentes sufren por los daños que otras personas hacen? Esa pregunta, Samir, es un clásico, porque uno dice, pero ¿por qué niños inocentes? ¿Por qué personas inocentes sufren por consecuencias de acciones que hacen otras personas? Eso nos deja muy claro de que los humanos no somos... No, primero es eso, que no somos perfectos, y lo otro es que estamos interconectados. Cuando hablamos de humanidad no estamos hablando de cabeza de ganado, por ejemplo, cabeza de chivo, cabeza de cerdo. Todo lo que le afecta a un ser humano afecta a todo el sistema. La humanidad es un sistema. Como un cuerpo. Es un cuerpo de muchas personas. Si el no inocente hace algo, afecta al inocente, porque nosotros como humanidad somos un cuerpo. Por eso tú ves que hay muchas personas hablando de lo que está pasando en la Franja de Gaza, cuando matan niños, matan mujeres, que invitan personas a comer y lo bombardean, respaldado por sistemas de creencias religiosas y políticas. Se hacen este tipo de acciones, pero ¿por qué nos duele a nosotros aquí en República Dominicana, un país que ni siquiera en el mapa se ve bien? ¿Por qué nos duele algo que pasa tan lejos? Porque la humanidad es una sola, es una gran masa que si alguien la pellica en un extremo, se sienta en el otro. Por eso es que nosotros necesitamos desarrollar conciencia, desarrollar empatía y siempre pensar que no estamos solos. Dime si me di a entender, Samir. Sí, entendí y el significado de adentro, pero quiero decir algo más y es que y es de Génesis. En Génesis, cuando Caín mató a Abel, sí, cuando Dios lo desterró de su pueblo, es que había más comunidades. Por ejemplo, en un extremo del mundo habían 2 personas, en otro habían 2 personas, en cada país, en cada lugar del mundo habían 2 personas. Las que no 2 personas no, existía la humanidad. La humanidad. Existía un Adán. Si muchas tragedias bíblicas ocurren sin intervención divina, ¿cómo sabemos que es fe o política? Yo no sé realmente, porque evidentemente mucha tragedia en
en el mundo suceden sin intervención divina y no sabemos cuando nos la venden, si es fe o política, no sabemos cuándo es una cosa y cuándo la otra. ¿Por qué hablamos tanto de Satanás y aparece tan poco en la Biblia? Es más fácil responsabilizar a otro de nuestras propias decisiones. Es una forma rápida de tú echarle la culpa de tus decisiones a alguien. ¿El mal viene de decisiones externas o internas? El mal casi siempre proviene de situaciones internas del ser humano, no de una fuerza mística exterior, sino que son de condiciones internas de cada ser humano. ¿Adán fue realmente un hombre individual? Mira, Samir, es un poco complejo, pero los idiomas, por ejemplo, en el que se escribió la Biblia originalmente, la más cercana que nosotros tenemos es el latín. Uno no leyó la Biblia en los idiomas originales que se escribieron. Cuando se refiere a Adán, no significa hombre, sino significa humanidad. Y agregado a la palabra humanidad, dice varón y hembra lo creó. Entonces Adán en sí no fue un hombre individual, fue la humanidad como tal. Pero si tú, por ejemplo, pasas a tu Biblia y dices, déjame revisar un poco más adelante, y llega a Génesis 5:2, tú te das cuenta que el nombre de Eva fue asignado por Adán. De la boca de Dios nunca salió la palabra Eva, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo llamó a los dos Adán, o lo llamó a los dos seres humanos. Por eso yo infiero que Adán no era un hombre literal, sino que la palabra Adán se utiliza para llamar humanidad en el idioma que se escribió la Biblia. Hablando de lo que tú dijiste, de la respuesta que tú me diste a la otra pregunta, ¿por qué esta idea nunca se predica? Es muy complejo que te lo expliquen en un solo mensaje. Para una congregación que normalmente no saben leer, no están expuestas al texto, porque tú tendrías que pasar desde Génesis 1, llegar al capítulo 5 para darte cuenta de eso. ¿Cómo te lo predica alguien en un solo sermón? Entonces se va creyendo de generación en generación que esa es la idea sin pasar por el texto bíblico. Pero cuando tú pasas por el texto bíblico, te das cuenta de que es un error de lectura. Eso básicamente es lo que yo entiendo. Por eso no se predica tanto. Hay temas que no te dan para un mensaje. Son muy complejos. Si Adán significa humanidad, ¿cuántas ideas hemos construido que son demasiadas simples? No lo sé. Yo sí te digo una cosa, Samir. Cuando yo aprendí a leer y veía las prédicas de la iglesia o los sermones hacían referencia al texto bíblico, yo lo que hago es que me voy al texto bíblico y profundizo. Y sé que muchas ideas surgen de lecturas simples, pero no sé realmente cuántas ideas más se han creado a partir de lecturas simples. ¿La Biblia fue escrita para responder preguntas o para el confundimiento de las personas? No, la Biblia fue escrita para que la humanidad sepa cuál es su condición y sepa cuál es la condición de Dios. Y en esa relación de humanidad y Dios, siempre para los humanos, Dios va a ser la aspiración, la meta última a llegar. Porque Dios es perfecto y los humanos somos imperfectos. Para eso fue escrita la Biblia, para mostrarnos. Más que para cerrar respuesta, fue para abrir el pensamiento humano. Entendí y seguir el conocimiento. ¿Por qué hoy peleamos por probar o negar que Dios? Porque nosotros estamos compitiendo de probar quién tiene más razón, sin antes entender de lo que estamos hablando, ¿entiendes? Entonces esos debates de probar quién, si existe o no existe, es una competencia sin entender. No entiende el creyente ni tampoco entiende el ateo. Y compiten por mostrar quién tiene más razón. Es una batalla de ego. ¿Qué consejo te le darías a una persona a leer la Biblia? Escúchame, Samir, mira, varias cosas. Primero, la Biblia que nosotros conocemos hoy no estaba dividida en versículos. Entonces ese es mi primer consejo. La Biblia no se puede memorizar versículo por versículo porque tú pierdes la idea central. Es como si tú leyeras un libro leyendo oración por oración.
Como leer una página un día y otra otro día. No va a entender nunca el hilo de la historia. Segundo, la Biblia no es un libro para leer. La Biblia es un libro para estudiarlo. Y lo que yo les recomendaría a cualquier persona que no lea la Biblia como lee el periódico, porque es un texto antiguo y necesita una interpretación contextual. Porque es fácil tú leer un periódico y tú entenderlo. Pero mañana va a ser diferente. Pero si tú lees un texto de algo que pasó hace 2000 años o 6000 años, es muy complicado tú leerlo. Entonces hay herramientas para estudiar la Biblia. Entonces mi principal consejo es: no lea la Biblia, estúdiala. No picotee la Biblia de versículo a versículo. Por ejemplo, si tú lees en Juan 3 dice que Jesús bautizaba, y en Juan 4 dice que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Hay una aparente contradicción, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que tú no vas a entender Juan 2 si no entiendes Juan 1. Mira, Samuel, te voy a dar otro ejemplo de que la Biblia no es un libro para leer, sino un libro para estudiar. Las personas normalmente citan a Efesios 5:33, por ejemplo, que habla de la relación entre el esposo y la esposa. Pero si tú no lees Efesios 1, no va a entender Efesios 2. Si tú no lees Efesios 1 y 2, tú no entiendes lo que dice Efesios 3. Y así sucesivamente. Tú tienes que leer todo lo que le queda detrás, porque es una sola carta. Para cerrarte el tema, lo que dice Efesios 5:33 de que la esposa esté sometida al esposo y que el esposo ame a su esposa, es para una comunidad de cristianos. Una esposa que es maltratada por su esposo no tiene por qué someterse, porque un esposo bíblico, digamos, ¿verdad?, no maltrataría a su esposa. Como una contradicción. Exactamente, él la trataría como dice Efesios 4, porque eso es para una comunidad de cristianos, para una pareja de cristianos. La esposa debe de respetar a su esposo y el esposo debe amar a su esposa. ¿Entiendes? Sí, yo entendí el punto. El punto de la historia, ya la entendí. La última pregunta que te tengo. Dime, no me asuste. La Biblia no intenta demostrar que Dios existe y tampoco explica claramente cuándo o por qué Dios interviene. ¿Cómo sabemos cuándo es una experiencia de Dios o una interpretación humana? No lo sé. ¿Alguna otra pregunta, Samir? No tengo nada. Muchas gracias. ¿Y qué te pareció el diálogo? Me pareció... Tú sabes, Samir, que si en algún momento se te presentan más preguntas, según tú vayas estudiando y reflexionando, la investigamos juntos y aprendemos juntos.